Hola, ¿qué tal parceros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia de este amiguito emplumado, como lo pueden ver, el que bauticé Coco, porque en realidad no sabía si era hembra o macho y pienso que el nombre se le daba bien. Y llegó a esta casa de visita cuando estos dos amiguitos ya estaban aquí. Estos dos fueron un obsequio, pero Coco llegó a la sala un 21 de marzo del 2020. Si quieres conocer la historia de Coco, quédate conmigo, te la voy a contar y toda la travesía que vivimos. Entonces, no siendo más, acompáñame. El primer día que llegó Coco, lo metimos a una jaula que ya teníamos con otros dos pajaritos. Pero el día que llegó fue curioso porque, como pueden ver a continuación, llegó hasta adentro de la casa y todos se asustaron. Entonces yo decidí coger una toalla y cogerlo. Y tomé esa decisión de cogerlo porque teníamos una gata y aquí en el barrio hay muchos gatos, entonces se veía como que ya era de una casa, entonces no quería que terminara en mano de alguno de estos felinos. Entonces se cogió, se capturó y se le dio de comer ese día. No, automáticamente no sabíamos qué especie era ni nada, pero empecé a investigar y resulta que es un agaporni. Y aunque en la noche pues se comportó bastante inquieto, pero al día siguiente me dio como pesar y lástima y pues yo lo solté, porque resulta y pasa que por aquí en la casa a esta época del año pasan muchos pájaros, muchos loritos, y pensé que era de esos, pero que se había extraviado. Entonces lo soltamos y el pajarito se fue justamente para donde estaban los otros, la bandada de pájaros, pero nunca se fue con ellos, siempre volvía, siempre volvía. Nosotros tenemos un comedero que es donde le damos a los pajaritos y les ponemos agua, comida, para que ellos ahí pues coman, pero Coco volvió. Él iba y volvía, pero nunca se iba, siempre volvía ahí. Entonces el miedo mío era que un gato terminara con su vida. Después de investigar tanto y darme cuenta de que no era una ave de esta parte del país y que es muy inteligente porque mientras comía miraba para que no lo fuera a capturar otra vez, yo me di a la tarea de volverlo a coger para que ningún gato le fuera a hacer daño. Entonces pasó el tiempo, lo cogí y terminó encerradito otra vez, pero le compré un amiguito para que se hiciera compañía, y a falta de uno pues entonces le compré dos. Como es difícil en esta raza saber si es macho o hembra, entonces yo opté por comprarle dos para que de pronto no se fuera a sentir tan solo. Y al cabo del tiempo yo empezaba a sacarlos a todos para que no se sintieran como encerrados en esa jaula tan pequeña. Empezaba a buscarles como sitios donde tuvieran luz, donde se sintieran un poquito más libres. Y pues ya que son unas aves muy inquietas, muy inteligentes, que les gusta estar jugando bastante, son muy hiperactivos, entonces yo lo que hacía era sacarlos y jugar con ellos porque estábamos en pandemia. La pandemia fue avanzando y como fue avanzando yo fui conociendo a los pajaritos, a los agapornis, y resulta y pasa que son 9 especies, y de esas especies yo tenía a los personata, y entonces me daba cuenta que eran demasiado inquietos. Entonces pues teníamos tres dolores de cabeza, por así decirlo, muy juguetones, pero no se llevaban muy bien. Habían dos que peleaban mucho y dos que se llevaban muy bien. Entonces me di cuenta también que son muy territoriales, más que todo la hembra, pero no lograba identificar cuál era la hembra. Coco y el que está atrás, Julio, eran los que se llevaban de mejor ambiente, pero el azulito era el de mayor conflicto. Entonces yo lo que hacía era sacarlos, jugar con ellos y tratar de darles la mejor vida posible,
aquí a mi manera en la ciudad. Pasaron los meses y así llegó septiembre. Con septiembre llegó una noticia muy trágica para nosotros, para mí y mi familia. Entonces tuvimos que desplazarnos hasta la cumbre Valle del Cauca, un pueblo donde yo crecí. Julio, Coco y mi persona nos pegamos el viaje desde Neiva hasta allá para solucionar un problema que aquejaba a mi familia. Y aquí estaba yo con ellos, mientras yo trabajaba reconstruyendo el hogar de mis padres, porque sí, una calamidad que pasó, se quemó. Después les cuento esa historia en otro video. Estábamos en tierra fría y ellos ahí jugando mientras yo trabajaba. Y mientras estaba aquí, tomé la decisión de hacerles una jaula extremadamente grande. Pasaban los días, pasaban los meses, yo aún no les construía su hogar, el hogar prometido a mis pajaritos, pero Coco empezaba a demostrarme quién era en realidad, y en realidad era una pajarita, haciendo su característico avioncito para que su amiguito lo pudiera aparear, pero por cosas de la vida no pasaba. Yo seguía sacándola y jugueteando con ella. Éramos un poco felices en esa época de tanta tristeza y trabajo, pero ahí estaba ella conmigo, acompañándome. Dicen que son los inseparables, y es verdad, se enamoran de uno. Si no, no hubiera estado tan pegado a ella como lo estuve. Pasaban los días, yo con ella jugaba, trabajaba, descansaba y volvía a la rutina de la reconstrucción de la casa. Pero Coco quería algo más conmigo. Yo no entendía las señales, pésimo entendiendo señales. Ella con su característico avioncito ya estaba sola. Resulta y pasa que su querido amigo Julio se había escapado. Lo logramos capturar una vez, volvió, pero la segunda se fue y nunca más regresó. Y Coco se quedó sola nuevamente. Sola entre comillas, porque en realidad me tenía a mí y yo la tenía a ella. Y así como vieron, nos comunicábamos ella y yo. Le gustaba posar para las fotos. Era feliz en mis hombros y le encantaba morderme las camisas. Y estos eran mis tiempos de descanso. Cuando no podía, la sacaba, y cuando podía, también. Que empezó a quedar tiempo libre y empezó la construcción de su gran jaula. Una jaula imponente, única para ella. Entonces pasaban los días y yo seguía avanzando. Quería que fuera lo mejor posible, que tuviera luz, que tuviera agua, que si llovía que se pudiera bañar, que tuviera todo lo necesario para que no le hiciera falta nada. Y allá estaba ella, al fondo, mirándome, observando cómo yo construía su nuevo hogar. Pasaban los días y su jaula aún no terminaba. Pasó un tiempo y me tuve que ir nuevamente. Por cuestiones de trabajo tuve que irme, pero mi papá y mi hermano terminaron la jaula y con ella unos nuevos amiguitos. Lo único que importaba era la felicidad de Coco, y al lado de su felicidad era la felicidad mía, y ella ya no estaba sola. Nuevamente tenía un amigo, un acompañante. La mayor parte del tiempo se la pasaban en su hogar, no salían mucho, eran muy reservados, estaban haciendo nido. Creo que se habían enamorado. Al ellos tener hogar, los caninos de la casa, los perritos, también tenían hogar, y ahí estaba, al fondo, la nueva casa. Así quedó la casa que le hice a mi mamá. Después les cuento esa historia. Y son los locos de la casa. Mi madre me mantenía informado de todo lo que hacía Coco y su nuevo amigo Loki. Pero una triste historia junto con estos dos
se avecinaba. ¿Quién mejor que lo narre que mi madre? Los que compró su papá, los diamantes mandarín, pues sé que se volaron. ¿Cuáles más? Y míralo, y eso se llevan, córtele y córtele rama al pino, ve, ya lo llevan pelado, ve. Toda esa rama que ves ahí ya está pelada, y mírala. Es que son felices ahí, ve. ¿Y los ves? Y claro que sí los veía, y era feliz porque sabía que ellos estaban felices en su nuevo hogar. Pero esta felicidad no duró mucho, puesto que Loki se había escapado. No sabemos por dónde o por qué lado, pero se había ido y había dejado a Coco abandonada. Revisaron la jaula, yo no estaba, mi papá la revisó y no encontró ningún lado por donde se pudo haber ido, pero ellos son muy inteligentes y seguro tenían un sitio por donde salirse. Y ese amor que profesaban y se veía que se tenían no duró mucho, pues Loki se fue dejando a Coco atrás. Pero Coco se resignaba a estar sola. Con estos nuevos amiguitos se la pasaba a toda hora, de un lado de la jaula al otro. No se sabe por dónde se pasaba, pero ahí estaba, en su jaula y con ellos. Era feliz con sus nuevos amigos. Lo que ella no sabía era que pronto estaba mi visita, así que llegué a visitarla. Constantemente en ese árbol que ven se salía, pero ella no se iba para ningún lado. Salía de su jaula, daba una vuelta y volvía nuevamente a su jaula. No quería abandonarnos. Y aquí estaba yo, conversando con ella y haciéndome reclamos porque la había abandonado. Y ahí estaba mi pequeña Coco, posando nuevamente para mí, como si nunca me hubiera ido. Pero yo lo había dejado porque era lo mejor para ella, un lugar más amplio donde ella pudiera vivir tranquilamente, sin riesgos de nada. Nuevamente tuve que irme por cuestiones de trabajo, pero mi madre me mantenía al tanto y siempre la grababa. Y tal vez si me hubiera dado la oportunidad de conocerla más y entenderla, sabría lo que ella quería decirme en este video. Estaba bastante inquieta. Estos fueron los últimos videos que logró tomarle mi madre. Tal vez esta pequeña amiga llegó a mi vida para enseñarme algo. Tal vez enseñarnos que debemos ser libres. Sin importar cualquier obstáculo, ella buscaba ser libre, pero volvía siempre a su hogar, volvía siempre a nosotros. Tal vez no olvidarnos de nuestra familia. Todo pasó en tiempo de pandemia, pero casi ya 2 años después, Coco sigue enseñándome cosas. Aunque Coco ya no está con nosotros y vuela muy alto, sé que siempre estará en mi corazón. Aquella pequeña que llegó y se quedó en mi corazón para siempre. No fue fácil hacer este video, pero quería hacerlo.